Hola. Ajá, voy a hacer para acá. No veo. Ya nos vemos. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Ya, ahí Ya. estamos. Sí. Hola a todos. Buenas tardes. Soy Adi. Hola, soy Iván. Van y estamos aquí nuevamente En invitándolos para que nos acompañen, que hoy vamos a platicar de algo bien Biggest Time, ¿no? interesante, sí, en Migis Times. Búsquenos en redes, estamos en Facebook, en Adimonti, estamos en YouTube como Migis Time. Suscríbanse ahí, chun chun, para que cada semana vayan viendo ahí los videos y coméntenos ahí en los videos que aparecen sobre los temas que hablamos, coméntenos para leerlos después y ya ver qué piensan, qué opinan de todas las Cosas que cosas hablamos. que hablamos Cosas que aquí. hablamos. Oye, Cosas, pasarla chido. antes de comenzar a hablar, el tema que vamos a tocar el día de hoy sí es un poco interesante, es acerca de Sustos, fantasmas, un poquito como de sí, lo que nos haya esas pasado, cosas ¿no? Como esotéricas y cosas raras que suceden, sobrenaturales que han pasado. sobrenaturales, sí, Exacto. sí, sí, sí. Pero antes de iniciar de esto, ¿viste el episodio ya de Better Call Saul? No, Oh, y nadie comente nada porque todavía no lo veo, hay entonces mucha gente que no ha visto la serie. Yo realmente les diría que es lo que vale la pena de Netflix, de cualquier plataforma, Better Call Saul y Breaking Bad, ¿no? sí, En esta ocasión ya están juntándose las dos. No, sí, es silencio, silencio, una porque maravilla. yo vi por ahí algo de que va a haber algo muy Sí, es una sorprendente. maravilla. Entonces ya, para el martes ya comentamos, porque para el martes ya ya lo vi. No, pues velo al rato, Entonces, ya si salió. a ratito, No, es una ya, maravilla realmente. sí. Para quien no sabe de qué estamos hablando, busquen Netflix Breaking Bad Breaking y Bad, Better Call Saul. Pero primero yo creo que tienen que reventarse totalmente Breaking Bad para que sepan de qué va. sí. Es una serie, yo creo que la mejor serie que ha existido. De hecho, está catalogada como una de las mejores series. Digo, dentro de su ámbito, ¿no? Porque mucha gente, aquí voy a meterme en polémica con mucha gente porque dicen que Reino de Tronos, ¿no? ¿Cómo? Juego de Juego de Tronos. Juego de Tronos. Tronos, no sé ni cómo se dice. Que Juego de Tronos también es muy buena. Yo la vi también un rato. No, realmente no me enganchó como yo lo desearía. Pero es buena, Juego de Tronos. Nada más que es muy fantástica, ¿no? Entonces, pues bueno, hay gente, hay, para todo hay, ¿no? Hay para todo. Pero yo creo que son dos cosas, bueno, dos situaciones diferentes, ¿no? Totalmente. Dentro de su estilo, sí, porque hablamos de Breaking Bad, que es drogas, policías y demás. Ujú. Hablamos de Juego de Tronos, que es algo un poquito más como reyes Fantástico. y fantásticos Exacto. dragones. Entonces hablamos como de dos ámbitos diferentes y Ujú. creo que por su lado, Cada Juego una de es muy buena. Tronos tampoco la he visto, pero me dicen que es muy, muy buena. Sí, Habrá que verla. sí es buena, es Pero pues buena. dicen también que, Tiene una bueno, buena trama, premios, los aparte. que quieras, reconocimientos, los que Y quieras. algunos episodios son X-Rate Entonces, de Juego de Tronos. Entonces, es muy buena, sobre todo no, para caray. época de frío. No. Pero Época de frío. vamos, con esto de Breaking Bad, sí, búsquenla, véanla. Y sí es muy cierto, también cuando la iba yo a empezar a ver, es lo que me dijeron. Primero tienes que ver Breaking Bad Y y luego luego Better Call ya te Saul. vas a ver Call Saul. El camino, que es como es la película, Ujú. se me hace como un inter, ¿no? Como que Ujú. el intermedio está Mm, digerible, está como para palomear un ratito. No está es ahí ya, ¿no? Está, ¿no? Ujú. Es buena, no excelente, Es... pero vamos, no es como un intermedio. Entonces vean como que Breaking Bad y en lo que se recuperan vean el camino y Exacto. ya después conéctense con Better Call Better Call Saul. Saul y son muy buenas. Sí, Son tienen que geniales. verlas. De hecho, apenas creo que develaron les hicieron ya unas estatuas Ujú. en homenaje precisamente en el lugar donde se desarrolla la historia. Albuquerque. En Albuquerque, Eso exactamente. es una muy Sí, buena, porque de hecho las personas, los dueños de la casa, tuvieron que poner una malla porque puedes pasar a su casa y mucha gente lo que iba a ir a aventar una pizza, ¿no? Que es una sí. Es que escena es una típica, escena icónica, icónica. Y yo le dije a icónica. mi hermano, fíjate, le dije, yo creo que esta escena salió la primera y dijeron, va. Y dicho y hecho, Sí, salió a la salió la primera. primera, Entonces, salió. No, la tienen que ver para y allá que tienen que no ir a les. Albuquerque bueno, una vez que ustedes vean esta serie se van a enamorar de Albuquerque. Sí, sí. Las imágenes, los escenarios, muy México, ¿no? De hecho, bueno, medio vi por ahí una nota que ya para el 2025, si mal no recuerdo, Ujú. sale ya de Netflix. Sale Sí, Breaking yo lo Bad creo. y pues ya, Y pero de no hecho, se la pierdan, de verdad, acabando Better tienen Call que Saul, verla. nosotros nos damos de baja de Netflix. Una vez. Netflix, adiós, bye bye. Sí. Fue un gusto, pero yo no encuentro algo que me enganche tanto como, No, es que como es todo, Better Call todo, Saul, todo, ¿no? todo, todos los diálogos, la Ay, escenografía, cada las 8 días. actuaciones.
Véala, Véanla. véala. Pero bueno, sí, Ahora sí. teníamos que decirlo. Teníamos que decirlo. Teníamos Es algo que se tenía que decirlo. decir y ya se dijo. Y se dijo. Sí, y Bien, ahora Migui. vamos a lo que vamos. A lo que nos truje Chencha. Sí, Sustos y espantos, sustos, apariciones. fantasmas y apariciones y demás. Oye, ese es un tema muy bueno. Fíjate que apenas estaba yo viendo un programa que pasa en, si mal no recuerdo, era el canal 13 de TV Azteca, algo así, Ujú. con un señor que, bueno, sale desde hace mucho, Ujú. ya desde hace mucho ese programa, que hablan de fantasmas ¿Cuál? y de ¿El cómo de Extra van a Normal? ser. Ajá, antes era extra normal, pero ya tiene, creo que otro nombre. Extra Normal X. Porque ya casi no, es que ya casi no, No, lo veo. ya no vemos Nada más tele, así amiguis, como ya no de vemos tele. repente apareció y lo empecé a ver, Y ¿no? dije, mira. Dije, ay, mira, Es este no gratis. lo conozco. Uy, sí, Es hay que gratis, verlo. hay que consumirlo. Es gratis. No, pero esa parte de cuando hace bueno, a este señor sí le creo, Ujú. porque, vamos, ya lleva muchísimos años Es entonces, bueno. y ha aparecido en varios programas, no nada Ujú. más en ese. Y sí van y hacen las limpias de los lugares, o cuando llegan y dicen que están Ujú, muy sí, sí, cargados sí. de energías y Sí, demás. sí lo he visto. Y vamos, y hay escenas así súper Pero tremendas. es muy criticado, ¿no? Porque de Ujú. repente como que muchas escenas suenan como muy armadas, como que ya sabes, Ah, suena por ahí una claro. piedra que se cayó y tú, ¡oh! Y bueno, no, o sea, ha habido casos muy buenos, de hecho, sí lo veía Extra Normal, sí lo veía hace, Sí. pues estoy hablando que hace unos 6 años, 7 años, y sí había unos episodios donde te quedabas así como, uy, canijo, y lo pasaban los domingos, ¿no? Sí, y aparte que Te se costaba trabajo prestan, dormir. ¿no? Y Los al- programas de fantasmas se prestan para que estén editados, se prestan como para que le hagan el ruidito y Ujú. demás, ¿no? Lo mismo que encontramos en redes, en YouTube, Totalmente. en Facebook, en Instagram, TikTok, en fin, que encuentras videos de fantasmas y a veces dices, bueno, ¿quién no dice que Ayer están esta- jalando, ayer- que ayer están estaba aventando? viendo esto. Pero sí hay historias. Ayer estaba viendo esto precisamente acerca de los TikTokers más seguidos en Estados Unidos, de que en primer lugar está, bueno, sobre todo en Spotify, los podcasts, en YouTube y en Spotify y en TikTok, que los más seguidos son los más consumidos, todo lo que tiene que ver con asesinatos, con fantasmas, con cosas de metafísica, ¿no? Entonces, Sí. eso quiere decir que aparte de que en ocasiones sí son reales, de que sí son verídicos algunos casos, pues de que a todos nos gusta esto, ¿no? El morbo de saber qué pasó, Sí, el morbo sí, de sí, ver cierto, qué sí, sigue cierto. después, ¿no? Si la gente regresó a la investigación o demás. Ese morbo todavía vende mucho, ¿no? Entonces decía, pues también hay que hablar de esto nosotros. Sí, Pues, hay que hablar de hablar. eso, porque créanme que sí hemos pasado, bueno, En tu hemos caso, tenido Migui, experiencias. el primer, muy- algo que te haya pasado. Yo Sí, recuerdo una que nos sí, pasó sí. juntos, pero la primera que tú recuerdas, la de más chica. Sí, no, de chica. Ujú, algo que te haya marcado así que Bueno, hayas dicho. de chica, no tan chica ya, Ujú. pero sí, lo vivimos en una casa. Nosotros vivimos muchísimo tiempo en una casa en Puebla, bien en centro histórico, Ujú. que pues se sabe que es una Antigua, ciudad ¿no? colonial, donde fue paso mucho para esto de independencia, revolución Todo, y demás, de la todo, conquista. todo, sí, sí. Sabemos que Puebla es uno de los estados donde más vestigios hay de esta situación. Entonces, ahí donde nosotros vivíamos, bien en centro histórico. Donde más violentos Sí, éramos, ¿no? también, También, sí. sí. Sí, nos tocó vivir una situación bastante, pero bastante Ujú. fuerte. Y sobre todo por una de mis tías que ya falleció. Fue muy sorprendente porque llegó ahí a la casa, era una casa grande, pues eran casas grandísimas. De Con hecho, eran patios departamentos, ajá, eran 2 patios. Ujú, casi todas tenían la misma configuración, ¿no? Y con departamentos, pero vamos, muy, muy grandes. Ujú, Eran cerca de altos. 5 departamentos ahí. Sí. Y uno muy, muy bonito, que era como que el más grande y tenía un patio y cuarto de servicio y una cosa así Una muy cosa elegante. grande. Ujú. Ahí vivían como las dueñas de todo ese lugar. Ujú. Y bueno, ahí hay un espejo y ahí empieza la Oh, historia del empezamos espejo, que con ya los se las espejos. conté a ellos, porque pues mis papás conocieron a estas personas y al final ese espejo fue a dar con nosotros, ese espejo, y llegó hasta conmigo. Y bueno, esa es otra historia que ya contaremos. Pero lo que sucedió en esta casa, o lo que tenía de curioso esta casa, es que había un patio, bueno, 2 patios. En el segundo patio había como un triángulo Ujú. en alto de cemento. Un pentagrama, Sí. había un pentagrama. Ah, no manches, no era como un triángulo así. Ah. Pero en la esquina había una pajarera muy antigüita, así que tenía como casita y hoyitos, creo que llegan a comer los pajaritos. No. Nunca hubo pajaritos que yo me acuerde, pero ahí estaba Ah, ahí estaba, casita era esa, ¿no? patrulla, mi Y vida. abajo, bueno, ahí justo estaba marcado un círculo
con una línea, lo dividía a la mitad, muy, muy marcado. Cuando esta tía enferma, o sea, fue de la nada, o sea, de la nada le dio como un derrame cerebral, enferma, y bueno, empiezan a buscar qué es lo que sucede, porque ella sentía como algo, unas cosas ahí un poquito extrañas, y pues sí nos sorprendió mucho que una de mis tías la llevó pues a una limpia, ¿no? Nunca está de más. A veces la religión católica está un poquito peleada con esto, pero vamos, nunca está de más, al final somos energía, ¿no? Todos somos y energía. La llevaron, y lo curioso de esto fue que cuando ya nos comentaron que había sucedido, pues resultó que la persona que le hizo la limpia, le describió totalmente la casa, cómo era, lo que había, y justo donde estaba la pajarerita de los pajaritos, en ese círculo, él nos dice que hace muchos años ahí había un árbol, y justamente ahí hasta abajo estaba enterrada una persona. Porque mi tía nos decía, la que enfermó, que ella sentía que alguien o algo, ¿sí? Se pepenaba aquí, se pescaba de su espalda, y sentía de repente como que pesaba, o sea, muy independientemente a la parálisis que le dio y lo que fuera. Entonces fue lo que generó como que duda. Y ahí nos enteramos que esta persona pues estuvo enterrada. Es algo muy normal, ¿no? Abajo. Bueno, hay mucha gente que tiene como esa atracción a los difuntos, a traerlos. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi mamá, sí, cuando pasaba algo, así de que fallecía alguien y pasábamos cerca, sí era como muy fácil para jalar esas energías. De hecho, estuvo mucho tiempo con un familiar, hasta que fue con una persona que le hizo una limpia y le dijo, es que traía aquí al fallecido, ¿no? Y si en la cara, y no más, sí es como complicado, porque decía que no podía voltear, no recuerdo si era de este lado, creo, y decía, es que no podía voltear de este lado porque sentía que lo iba a ver, ¿no? Entonces imagínate el tipo de energía que debe tener esta gente, ¿no? Sí, es pesado, y bueno, ahí había también... Y dice que si no te curas te llevan, ¿no? Sí, te llevan, y aparte ahí también había, de la nada igual, apareció un gatito negro, que son como muy característicos, ¿no? De estas situaciones, pero vamos, este gatito seguía mucho a esta tía, en paz descanse, y a mi mamá, a nadie más, solo a ellas. Entonces, cuando estabas en un cuarto y de repente oías que el gatillo miau, 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 es porque venía mi tía o venía mi mamá. Y efectivamente, sí, cuando sucede lo de mi tía, desaparece el gato. Ya no supimos si se escapó, no se fue de más. Todos los gatos son malos, ¿no? No, probablemente era como un cuidador o algo así, pero sí fue una historia así que nos dejó súper... sí. Y ese espejo, bueno, quedó en casa de mi tía, ¿no? Y aparte esa casa sí tenía cosas súper extrañas. Había un cuarto, había un departamento como chico de 3 habitaciones. Entrabas a la habitación principal, por decir así, y atravesabas para entrar a otra que tenía escaloncitos. Justo antes de bajar había como un huequito, ya ves, de los típicos mosaiquitos que caminas y ¡tin! Y suenan, ¿no? Que también son como medio raros. Tétricos, ¿no? Bueno, pues ahí en algún momento se oía hueco, y otros tíos, otra tía y tío que vivieron ahí un rato, se les ocurrió un día, echar agua, y para ver qué onda, ¿no? El caso es que el agua se iba, al parecer abajo estaba hueco, y del cuartito de abajo también estaba hueco, y una prima que tiene eso, mi prima, saludos a mi prima, ella sabe quién es, tiene como esas cosas como de sentir así, presencias y demás. Y justamente en esa casa también del centro, en algún momento nos decía que había una persona que salía del jardín, salía y un señor alto o algo así nos comentaba, y se metía al departamento y luego se ponía a dar vueltas así como que alrededor de la la cama y demás. Y sí nos dejaba así como de, wow, sí, pero ella tiene eso de ver o sentir, no sé qué es. Sí, también aquí donde vivimos me dijo ya en algún momento que hay algunas cosas, pero sí, sí tiene esa habilidad o como don. No sé, como don, yo creo. Debe ser, ¿no? Debe ser no cualquiera tiene como el don. No cualquiera. Yo recuerdo así como el más antiguo. Creo que mi papá, bueno, porque era mi papá, ¿no? Mi papá que nos llevó a ver la de E.T. Yo te hablo del 80 y algo, ¿no? O sea, para todos los demás, o sea, los 80 no están tan lejos. Bueno, me llevaron en el 80 y algo a ver E.T.
Y haga de cuenta que aquí en mi casa, en esta parte, hay unas escaleras, ¿no? Que ahorita ya está tapado todo, ya es como una sola losa. Pero en aquellos días estaba abierto, ¿no? Estaba abierto el pasillo, es decir, el pasillo estaba y podías ver el sol, o sea, no tenía la losa completa. Entonces mi cuarto sí estaba pegado a las escaleras. Y en la noche, te lo juro bien, que vi como unos enanitos pasaban en las escaleras, bajaban y subían. Entonces yo lo veía porque la luna... ¿Los ¿no? duendes? No sé qué serían, pero yo estaba casi como entre dormido y despierto y veía cómo iban unos duendecitos, ¿no? Como alguien muy pequeño. No te podría decir si eran duendes o enanitos, ¿no? O estamos robando mi casa una banda de enanos. No te podría No, decir que eso. eran Pero sí, rateros parecía y una ya. banda internacional de enanos. Seguro. Porque había gente, sí, acá arriba que vivían y sí robaban y se iba brincando por nuestra azotea. Iban agachados y Iban ay, agachados. son duendes. No, son pero sí duendes. eran como tres, yo recuerdo tres, que estaban muy chiquitos. Estaban muy chiquitos y vi cómo iban subiendo y de ahí te lo juro que lo único que hice fue como ver un poquito, sí me tapé y dije, uy, ¿qué está pasando, no? Y ya, esa fue como la primera vez que yo sentí o que yo ya tuve como, Ajá, ¿qué te podría decir? Como conciencia de que hay algo que no está normal, ¿no? Sí. Porque de chico, no sé, yo era el típico niño que me escondía ahí abajo en mi jardín y según decía que tenía amigos, ¿no? Pero ya sabes que lo de los amigos imaginarios, cuando estás chico y vives solo, como que muchas veces tu mismo Ajá, tu misma esencia, ¿no? De imaginación, de decir, Ajá. tengo amigos, aunque ahorita tampoco, Y nadie. y nadie. Pero en aquellos No hay días, nadie. o tengo, en Ajá. aquellos días, imaginaba y decía eso, ¿no? Que tenía amigos imaginarios, ¿no? Pero ya que la primera vez que yo tuve conciencia de algo, de que me dio miedo, fue creo que esa ocasión. Sí, que y yo me- creo que uno siente, porque luego te dicen, ya, es esto, ya, es aquello, pero uno siente cuando realmente Hay algo que no está bien, es ¿no? algo que no es muy normal o que no es un ruido común y demás. Y eso es muy cierto, yo le he dicho a él me dice que no, pero aquí hay un corredor justamente aquí en su casa y yo siempre le digo que yo lo siento como muy pesadito, como que sientes que pasa así como que algo hay ahí. Algo. Él dice que no, pero yo digo que sí. Pues ¿No? somos Entonces, acostumbrados. ajá, y después de todo lo que nosotros vivimos de esto que les estoy platicando, porque fueron muchísimo más cosas las que vivimos, era una casa muy, muy antigua, entonces sí pasaron cosas muy raras. Y ese espejo, precisamente, es un espejo rectangular Ujú. y a los costados, no sé si tú lo llegaste a ver, Creo que no. tenía como terciopelo rojo, No, pero yo pues no sí, lo de vi. esos Sí me contaron. antiguos, ¿no? Ajá. Entonces, ese espejo estuvo por mucho tiempo en el departamento grande que era de los dueños de todas esas ¿Cuántas cosas no viviendas. habrá visto ese espejo? Y pues guardan, sabemos que los espejos guardan energías, ¿no? Sí, Y vamos, la hermana mayor, eran 2 hermanas solteras, pues muere ahí. Hola, Viri. Hola a todos. Y y pues ahí murió. Y en las noches sí se escuchaba, porque eso sí lo puedo yo decir. Yo de mí. De mí, que yo lo escuché. El mosaiquito en el corredor, un corredor largo, y tenía varios cuartos. Y esta señora pues ya andaba en silla de ruedas al final, ¿no? Ya era grande. Y se escuchaba ¿La silla de ruedas? la silla y se escuchaba tin, como pasaba y regresaba. ¿No? Y el espejo siempre estuvo en ese corredor. Entonces es lo que nos decían en algún momento, que probablemente pues guardan energías. Ese espejo pasa al departamento donde mi tía enferma, ahí estuvo y Sigue viendo posteriormente cosas al espejo, yo ¿no? me muevo de lugar y me lo dan como ¿Pero por qué te lo obsequio. dieron? Eso sí estuvo muy... ¿De bodas? ¿O de qué? No, de más bodas, como- yo ni me- ¿Para que te no. peines? ¿O qué? Ajá, así No, como ¿para de, qué? pues vas a viajar lejos de tu Necesitas casa. un espejo embrujado. Casa para que no lleves Necesitas tantas un espejo. cosas. Para fuera, Blancanieves de... Pues llévate el espejito, espejo, ¿no? espejito, Para que no cargues para que tengas un tanto. compañero. Porque vas lejos. Lo tuve mucho tiempo. Para que lo tengas tuve un mucho amigo, tiempo. ¿no? Y honestamente, siempre me dio como Miedo. miedo. Y probablemente se trajo algo por ahí medio Ah, pues extraño. sí. Porque bueno, eso ya es otra historia. Pero me daba mucho miedo. Me Verte daba ahí. miedo Verte ahí. verme ahí, pero me daba miedo sacarlo, ¿no? Y luego yo le decía a mi mamá, es que el espejo, y me decía, pues ya hay que tirarlo y poner otro y que no sé qué, pero me daba mucho miedo, yo sentía que si lo sacaba, como que algo nos iba a pasar, como que va a decir, no me saques o no sé, algo, ¿no? Pero ya un día de tantos, dije, ya, vas para afuera, vámonos. Yo O tengo sea, una amiga vámonos que porque tiene unas sí, historias no, muy no, buenas no. con espejos, también así como tú estás contando. A ver si un día me da chance de contarla, que es
Clausen, pero sí los espejos son muy, muy Sí, guardan poderosos, muchas, ¿no? Pero muchas ¿qué tiene que ser eso? O sea, energías. por ejemplo, uno sea un espejo que yo tenga, ¿no? Y me ve durante toda mi vida, yo me veo en ese espejo. Se tiene que romper cuando yo me muera para que no... Dicen, Hay mucha bueno, gente, conozco mucha gente que tapa los espejos, o sea, en las noches sí, los fíjate tapan. que eso sí también yo lo he escuchado mucho, que tapas, que no Yo tengas sabía los que tapan espejos, cuando muere alguien, ¿no? no, que no tengas los espejos al pie de tu cama, Ujú. o sea, de tus piezas, por ejemplo, tus pies hacia allá, no lo tengas ahí, ¿no? Uy, ya Esa valí. es una cosa. Otra, si tienes espejos frente a tu cama, ya sea de costado y demás, en las noches de preferencia, tápalos. Siempre dicen que son portales, o sea, que son portales y pues por ahí puede haber alguna energía que se salga, que se meta, no sé, pues de las que andan ahí de, ay, un espejo. Yo me imagino como Monster Inc. Tú. Algo Monster así Inc, de las como Monster puertas, Inc. ¿no? Que abres la puerta, ay, No es estoy espejo. Yo imparable. creo que de ahí Yo también creo entró que el algo miedo, así, ¿no? ¿no? Pero vamos, ahorita es un Me gustaría tocador, saber si el más, miedo pero inició claro. por Monster Inc. Y algún día te lo voy a preguntar y tú sabes quién. Ojalá algún día me pudieras decir si fue porque viste Monster Inc. Pero no creo, o sea, Monster, los monstruos de Monster Inc. No, eran chidos. yo me imagino como Monster Inc. esta Ah, parte de los entes o la energía que anda por todos lados y encuentra un espejo y pum, por ahí se sale. ok. Yo me imagino algo así. Pero de los espejos sí he escuchado que dicen que son portales, que hay que cubrirlos, que de preferencia no tenerlos en los pies. Entonces, este espejo yo creo que sí, probablemente Hay una leyenda, y de algo hecho por ahí. una amiga lo hizo, el de colocar unas velas, ya sabes, en la madrugada, que te decían, tú pones 2 velas, te miras al espejo, y si te concentras te quedas viéndote. De hecho hay un experimento que estaba viendo ayer, Ajá, de que si tú te sí. quedas viendo un espejo, tratas de ubicar tu tercer ojo, que es esta parte, aquí, pasando 10 minutos, si tienes algo así como un desdoblamiento, vas a poder ver tus vidas pasadas. Una amiga sí lo hizo, puso 2 veladoras, se quedó viendo y dice que cuando volteó, que sí veía como que estaba en China, como que ella se reconocía como que era una persona china, un hombre, creo que era un hombre, pero viviendo así como en la China, no sé, de antes Antigua. de Mao, ¿no? Yo creo que antes de Mao. Ay, voy a ver, igual Pero sí, no manchen, o sea, los espejos sí son como cosas, de cuidado, ¿no? Si sí, de no, cuidado. Ay, igual y voy a ver qué onda, ¿no? Tal vez en la vida Pancho Villa y sepas dónde Pancho está, dónde Villa, enterraste tu unos tesoro, tesoritos un por tesorito. ahí. Oye, si ya va uno, se lo Lleva uno, trae, no, pues hombre. digo, te estás vendiendo tu alma al diablo, pero pues hay que Pues, ganar. pues hay que Por sacarle algo, hay que provecho. sacarle provecho, ¿por qué Pues no? sí, si ya de plan de todos modos me va a llevar, pues órale. No, pero Otras sí, cosas, Migui, por ejemplo, los fantasmas, ¿alguna vez has visto fantasmas? fantasmas de ver, Ajá. sí, sí me tocó. Bueno, yo digo, Ujú, bueno, fíjate que bueno, ya cuando lo cuentas, o también cada quien le da como el enfoque. Dos experiencias bien marcadas que me ujú. pasaron aquí, porque bueno, Fueron aquí. yo radicaba en otro lugar, por trabajo llego a otro lugar, y en ese lugar donde llego, bueno, ¿qué te cuento? La primera fue muy rara, porque también una amiga en común, o Ujú, compañera en común, lo vio. Bueno, no lo vio, pero estaba ahí con ella. Son un departamento que está acá, otro que está más abajo. Hay escaleras, entonces estamos platicando así como ahorita ujú, tú ujú, y yo, y la ventana está atrás de ti, pues, tú no ves. ujú, Entonces estamos platicando y yo claramente veo cómo baja un hombre, era un ujú. hombre, pantalón de vestir negro, cinturón, camisa blanca, lo veo que va bajando la escalera. Dije, ah, caray, pues pensé que era el esposo de esta Amiga. amiga. Dije, ahorita va a entrar y pues va a pasar por aquí, nos va a saludar. Pues pasaron los minutos, yo veo que no entra, entonces digo, a ver, espérame tantito. Salgo, voy, me asomo. Nosotros pues vivíamos en un departamento más abajo. Entonces yo bajo a ver, son los únicos dos departamentos que hay. Dije, a ver, caray, me asomo, me meto a la casa, pues está abierta. Dije, igual ya se están volando las chivas, ¿no? Igual ya se Voy, veo, pasó, digo, ¿no? ya se pasó como en su casa. Sí. Nada, Oh. nada. Después me entero que probablemente, dos cosas. Una, que probablemente era el espíritu del dueño de esta casa, Ujú. porque cuando nosotros llegamos, mi compañera y yo, a vivir ahí, él no tenía mucho que había fallecido. Ah, ok. Ajá, y falleció así vamos, creo que Rápido. de repente, ¿no? Y fue muy rápido su Ujú. muerte. No se la esperaba, sí estaba enfermo, pero como que no se la esperaban. Entonces me dicen que probablemente Era el era espíritu. él. Otro, pues ya platicando con familiares, pues me decían, no, pues probablemente era tu
tu papá, ¿no? O sea, mi papá ya no está aquí con nosotros. Y me decían, pues igual era tu papá que fue a verte, que fue a cuidar. Entonces, de repente sí, no te quieres quedar como que enfrascado de que habrá sido y demás, entonces prefiero pensarlo padre, ¿no? Yo digo que probablemente fue un familiar que vino a verme, pero sí, fue así clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y otra fue el olor a flores, pero ese olor a flores me dio muchísimo miedo. No sé si a ti te ha pasado percibir un olor de la nada. Igual en la noche está uno ahí disque haciéndole a la ama de casa un rato, que es que aquí haciendo lavando y demás. 11:30, 12 de la noche se le ocurre. Las horas adecuadas para ver fantasmas y lavar la ropa. Conozco gente que se baña a esa hora, 1 de la mañana y pues no manches. Hacerle al cuento, ¿no? Y bueno, el caso es que abro la puerta, que es que yo voy bien valiente a tender la ropa, porque pues era una buena hora, eran cerca, iban a dar las 12 de la noche. Abro y se llega ese olor. A rosas. Pero no eran rosas, era no como una mezcla. No era Suavitel, no era Downy, floral, nada, pinol, no fabuloso, nada. Era una mezcla de olores, de flores, pero me dio mucho especial, miedo. ¿No? Pero no es lo mismo que pases por un árbol que de gardenias, por ejemplo, que huelen rico. Ay, aunque la canción está bien aburrida. Rico, ¿no? Pero no, o sea, esto fue así como de abro y entra, pero así muy, muy fuerte. A ver qué pasó aquí, y sentí así una cosa, no fue así horrible, yo cerré la puerta, corrí así, me encerré todo prendido, y ahí nos vemos, yo ya no quise moverme. 2 ocasiones pasó eso. Mira, si alguien sabe qué significa de eso, la primera, de olor a rosas, de la primera de fantasmas, yo alguna vez escuché, había programas muy buenos aquí en la estación de radio de Gochi, había uno que pasaban, recuerdo que eran los sábados, y te hablaban así como de temas de este tipo, ¿no? Pero eran bien padres porque lo hablaban con una soltura y que lo hablaban tan bonito que sonaban hasta muy, muy profesionales, ¿no? Y me acuerdo que una vez escuché un tema acerca de fantasmas familiares. Entonces, no me creas, pero mi mamá, cuando llegaron a vivir aquí, recuerdo que había un tío que se reía igual que yo. Y por eso como que decían, sí, tu tío se llamaba Cecilio, ¿no? Cecilio se llama. Todos decían que se reía igual que yo. Bueno, un buen día estaba en la tarde, ¿no? Y aquí en mi casa, pues había encerrado, tenía una puertita de madera. Entonces de repente mi mamá sale, estaba lloviendo, y llega mi papá y le dice, ahorita vengo, no voy a meter el coche, algo así, creo que fue a meter el coche. Entonces en ese momento voltea mi mamá hacia la parte de acá arriba, hacia las escaleras, ya estaban las escaleras, y ve cómo va bajando mi tío. Pero lo que es raro es de que eran como las 5 de la tarde, todavía había luz, y venía como con, ya sabes, estos como gabardinas antiguas, pero que eran como de plástico, para taparse de la lluvia y con todo tapado. Como impermeables. Como impermeables, impermeables quería decir. Y con una lámpara. Y entonces empieza a caminar y mi mamá lo saluda y nada más le dice así como, hola, buenas tardes, ¿no? Pero se le hizo muy raro porque venía como, pues, ¿por qué la lámpara en la tarde? Bueno, entonces pasa mi tío, camina, baja las escaleras y se va, rumbo allá abajo. Entonces llega mi papá y mi mamá le dice, oye, ve, alcanza a tu tío que acaba de llegar. Dice, pero pues no vi a nadie, ¿no? Entonces, pues se les hizo muy raro. Para empezar, mi mamá no había razonado sobre cómo entró si estaba cerrada la puerta. Como de muy natural. Sí, muy natural, porque era un tío que venía seguido, ¿no? Bueno, al otro día van al rancho, a la tierra de mi papá, y se enteran que mi tío llevaba 2 días que había fallecido. Entonces mi mamá se queda así como... Se vino a despedir. Entonces se vino a despedir, ¿no? Era un tío que sí, creo que sí, como que tenía así como principal afecto por mi papá. Pero que te digo que pues, decían mucho que se ríe como yo, entonces pues una risa muy fea, ¿no? Entonces se vino a despedir de mi papá. A ver, aquí nos dicen el misterioso caso de Chontlamibutón. Chontlamibutón, sí, saludos a Chontlamibutón. Entonces sí estuvo muy raro eso, ¿no? Y el otro caso de flores, sí me tocó bien gacho, y ahorita te voy a tratar más o menos, yo creo que es lo que... A mí, por ejemplo, me decían de que cuando tú hueles a flores es porque hay alguien que falleció, algún espíritu bueno, que como que necesita esa luz. Fíjate, un día íbamos a Oaxaca, y justo antes de llegar a Tehuacán, que es una carretera, para mí es de las carreteras más, junto con la de Querétaro, de México, Querétaro, yo creo que es de las que yo diría no. Dicen que están muy feas, están horribles. Porque la gente maneja como loco, y mucho chilango, ¿no? Mucho chilango que se descuelga a Oaxaca, mucho chilango que va a Querétaro, no, horribles pinches chilangos. Y pipas y trailers y todo, ¿no? Es como Mario Kart, el nivel así leyenda, ¿no? Entonces íbamos hacia Tehuacán, ya llegando a Tehuacán,
y vemos un accidente pero feo, ¿no? En donde una camioneta pues que llevaba señoras chocó contra una plataforma, un carro de plataforma. Entonces pasamos, justo pasamos cuando estaban las personas todavía que recién había pasado el choque, pero que ya habían llegado como los de, pues no sé si eran, no recuerdo si era así como particulares que se bajan como de auxilio o si eran paramédicos, pero creo que no, creo que sí eran como personas común y corriente que se bajaron de auxilio. Y justo cuando pasamos vemos a las personas que están ahí ya atendidas y yo no quise voltear para no desconcentrarme, ¿no? Y justo pasando me llega un olor a flores, pero así terrible, así, pero como si me hubieran puesto un Pero ramo. verdad que es como una mezcla de muchos Sí, olores. como muchos olores, no, es, no, no te puedo decir es una no, característica de esa no, banda, ¿no? Es como muchos olores. Sí. Y les pregunto, pues iba con los vidrios, íbamos con clima, y le pregunto a mi mamá, ¿no? Le pregunto, oye, ¿te llega un olor a flores? Y me dice, no. Le pregunto a mi hermano que venía atrás, le digo que si le llega un olor a flores, iba todavía con un exnovio, y todos me dicen, no, pero yo traía aquí, justo aquí en la parte de la boca, totalmente lleno a flores, ¿no? Llegamos a la caseta de Tehuacán, y automáticamente adiós el olor. Se me hizo súper raro, ¿no? Y ya después, pero hace mucho tiempo me habían dicho que cuando te llega un olor a flores es porque hay un espíritu que busca como esa luz, ¿no? Busca que lo lleves a algún lugar. Entonces sí fue como, no me dio miedo, pero sí me dejó así como, ay canijo, ¿no? Sobre todo por las circunstancias en las que se dio. Sí, fue como que no esperas que te pase algo así, ¿no? No, sí, yo creo que ha sido esas dos circunstancias donde he visto, me han contado de un fantasma familiar. Ajá. Y lo de las flores sí también estuvo como muy... Sí, eso te digo que de las flores igual para mí fue la primera vez y bueno, me pasó 2 veces igual. Y ya después fíjate que también, bueno, esto que dices, ¿no? De un familiar de tu tío que vino probablemente a despedirse. Digo que ya después pues platicas, cuentas la historia y demás. Y de esa casa pues me dicen que probablemente era este señor que falleció de manera inesperada, porque justamente la puerta para entrar a tu casa, gracias. Que muchas veces lo vieron ahí, y yo dije, omitieron esa pequeña observación. Habiendo 2 puertas, porque no se queda arriba, pues está más cerca de la entrada, bueno, justo ahí, dicen que varias veces lo vieron o algo sucedía ahí, ¿no? Justo en su... Vigilando su casa, ¿no? Como que no hagan nada, oigan, van a hacer fiesta. Qué feo que venga desde el otro lado, del otro mundo. Aquí a venir, pero pues bueno, ya que... Bueno, pero sí está loco. Es que hay mucha gente que también me decían de que mucha gente que no tiene conciencia de que ya falleció, también como que repite eso. Yo conozco la casa de un amigo, donde estábamos, por ejemplo, su casa era como la entrada y después un pasillo, ¿no? Entonces muchas veces llegábamos a jugar videojuegos ahí. Entonces estábamos jugando videojuegos y vi que veías cómo entraba alguien y daba la vuelta. Pues se repetía, no sé, en una hora tú podías ver como 10 veces eso, ¿no? Pero lo veías como de reojo, si tú lo veías de frente no se veía. No veías nada. Pero de reojo bien que veías cómo alguien entraba, daba la vuelta y se iba. Daba la vuelta y se iba. Entonces ya es tan como común que de repente se vuelve familiar, no se vuelve como, pues sí, pero es como algo muy extraño. Hasta llegas y saludas, hola, buenas sí, imagínate, tardes. El día de mañana que yo entre así a mi trabajo. Hola, buenos días, y de nuevo, y de otra vez, voy a estar condenado a hacer eso siempre, buenos días. Sí, es que, dicen que... igual voy a tener la misma atención que estoy teniendo ahorita, ¿no? Pues los que... no, pues los que fallecen de momento, sobre todo es lo que dicen, no tienen Las personas que fallecen de momento, como este caso muy sonado, no sé si lo viste, bueno, salió en redes y demás, de una chica que falleció en su auto, cuando no sé si chocó y demás, pero cuando llegó las personas que ya estaban ahí, los peritos y demás, se encendió la camioneta y empezó a avanzar. ¿No? Sí, que le urgía llegar a una consulta, algo así, ¿no? Y pues ahí fue donde murió. Fue un daño colateral de narcotraficantes, ¿no? Y analizando, bueno, ya sabes, no faltan las personas que estudian esto de lo paranormal, pues dicen que sí, que probablemente es que ella arranca y se va hacia adelante, la empiezan a parar y se echa, se ve como la camioneta se echa de reversa. Porque quería ir, dice, ¿no? Porque ella en su conciencia no ha visto, ¿no? Que ya no está en el plano terrenal y ella está en su prisa de que ella necesita irse, ¿no? A ver, quítense, me echo para atrás, me voy, ¿no? Entonces eso sí debe de ser muy Hay una serie muy buena, y aquí voy otra vez de nuevo a dar datos duros. hay una serie muy buena, también la segunda serie que yo creo que todos tienen que ver en Netflix, que se llama Midnight Gospel, ¿no?
Y aquí hay varios episodios que hablan acerca de la psicología, de psiquiatría. Y hay uno en específico que habla acerca de qué sucede cuando morimos, ¿no? Te dice que más o menos que cuando morimos, muy pocas personas llegan a tener como esa conciencia de que ya no estás muerto, ¿no? Eso es lo que logra la trascendencia. Entonces, imagina esas personas que mueren en un accidente, que mueren por algún hecho violento. O sea, al final somos energía. Lo interesante aquí sería Ah, fantasma, un fantasma, fantasma, un fantasma. fantasma del COVID. No Aquí lo lo quiere interesante dejar hablar, sería. no lo aquí lo quiere inter- dejar hablar. No me quiere dejar hablar. Ay. Aquí lo interesante Ay, no. sería ver cómo, bueno, porque decían, ¿no? Que hay muchos como tipo de ayudas, que hicieras, por ejemplo, en un plato pusiéramos una cruz con sal o un vaso con agua, y aunque pareciera que es como mucha gente dirá, ah, esto no funciona, de verdad que sí funciona, no, nos pasó algo muy caso muy cercano, en donde sí tuvimos que hacer algo de esto, poner mucha luz, y sí, realmente sí funcionó. Entonces, recordemos que todo es energía, la energía pues se queda ahí, no sé, Sí, algo que sucede cuando una persona se va así de repente, ¿no? sí, eso sí es muy cierto, porque, bueno, es como te agarran de sorpresa en algo y pues no sabes cómo reaccionar o Exacto. sigues haciendo tus cosas. Entonces imagínate cuando, De repente dejas de existir, ¿no? O sea, debe sí, ser o de algo. repente oyes que se abre una Sí, puerta porque y no ves pasar a nadie. Ay, lo que la mayoría queremos es que llegar a viejitos, ¿no? Y en tu camita con tus 26 nietos, decir, bueno, pues ahí se ven y los odio a pues todos. porque pensamos que eso es lo Como que es lógico, lo ¿no? normal, Es ¿no? es lo normal, es lo lógico, es Pero, la cronología normal, pero bueno, nadie sabe, ¿no? Y en estas circunstancias, por ejemplo, creo que te platicaba en algún momento de cuando, bueno, fallece mi abuelita. ujú. O sea, yo claramente, yo sentí, ¿no? O sea, y a veces dices, estaré soñando, o estaré, pero es tan real, y si tú sientes que es real, ¿no? Cómo se sentó a un costado de la cama, se siente como, pues vamos, la persona se sentó, ¿sí? Y los lentes, ¿no? Yo insisto, lentes aquí, el caso es que los lentes amanecen abajo de aquí, ¿no? En la espalda. Entonces esa situación sí fue para mí fue muy impactante esa muerte, ¿no? Fue muy cercana, fueron muchas situaciones que se dieron ahí, entonces yo creo que también por eso, yo Ujú, creo que sí, también fue por como eso muchas situaciones, fue lo que mucha carga. sucedió. Y te digo, otra situación también que me tocó que fue bien rara Ujú, y fue la muerte de del novio. Si fue su novio, fueron mucho tiempo novios de una conocida, ujú, fueron muchos años novios, muchos años. Él estaba enfermo de diabetes. Un día tienen un percance y pues se pone mal del coraje, del susto y demás, pues se pone muy grave y fallece. ujú. Fallece justamente, si mal no recuerdo, en el cumpleaños de esta De persona, su ¿no? novia. De su novia. Oh, caray, Entonces, qué en buen regalo. alguna, sí, no, la verdad fue una situación bastante complicada. Y en una ocasión que fuimos a quedarnos a casa precisamente de esta conocida, eh, su hermano se va, estaba su novia de su hermano, salen de fiesta, ¿no? Porque ellos creo que radicaban en México. Salen de fiesta, pues todos estamos ahí, vamos a dormir, sí vamos a dormir. No sé a qué horas eran exactamente, pero de repente se escucha en la puerta, ¿no? Tenían de esas manijitas que les haces, que las agarras y suenan así como que muy antiguas, y se escuchan, ¿no? Y dices, ah, pues igual ya llegaron de la fiesta, no traen llaves, pues te quedas con esa idea. Pasó como dos veces, fuerte. Pasa un rato y otra vez. Hasta ahí quedó. Ya el otro día en el almuerzo, en la chorcha y demás, su hermana de esta conocida dice, si escucharon que tocó anoche, ¿qué regresó mi hermano? Y ya su mamá dice, no, Así tocaba. no regresó. Dice, se fueron, nos Ujú. hablaron que de ahí de donde andaban, se regresaron en ese momento, ¿no? Y entonces, y su hermana dice, entonces, ¿quién tocó? Le digo, tú también lo escuchaste, ¿verdad? Dice, sí, tocaron dos veces. Y todos, nadie Pero tocó. el toque no era como característico de él, de esta persona. Sí, ¿Sí? nadie tocó. Es que Mm, nadie tocó, es que solo lo escuchamos. Su hermana de esta conocida, perdón, tiendo mucho a hacer esto. sí. Sí, pero él No, yo aguanta. aguanto, soy de plastilina. Este, Es que sí duele. solo ella y yo lo escuchamos. No le hagas. Y ya su hermana fue cuando dice, ¿cómo tocaron, no? Y Ajá. nosotros, pues, sí, es que Mangos. fueron tres.
Y pues ya después nos dicen que cuando él llegaba a verla, tocaba de esa así voy a tocar, ya sabes quién. manera. Así toco. Y porque dice que Ah, toca de iba una a tocar, te Fíjate, va a poner una de banda, una de de banda. seguro. ¿Sabes qué es lo curioso? Pero si nos quedamos así como Fíjate, de... hay algo bien curioso Se conmigo. van a despedir, yo creo. Es que hay algo bien curioso conmigo y no me estoy muriendo. Mi mamá, no, y mi mamá, y la señora que nos ayuda, la doña Yolis, de repente decían, así, no sé, a mediodía, ¿no? Tú sabes que yo trabajando desde temprano, ¿no? Mis actividades. Sí, él es Entonces, hombre de trabajo. decían así que, pero que a mediodía se escuchaba como yo llegaba y les decía, hola, doña Yolis o ma. Y van varias personas que me dicen, es que se escucha cómo hablas, ¿no? Digo, no me está despidiendo, espero, todavía no. Pero sí, no sé, está muy raro. O alguien, A lo algún mejor duende no invitándome. es y Exacto, se yo te soy un clon. desdoblaste. ¿Y dónde estás? Ojalá me hubiera ¿Dónde está desdoblado. mi Miggy? Habría dos Miggy's a la ¿Dónde está mitad, mi Miggy? No, bien qué flaquitos. lindo, no. Pero es curioso, ¿no? Porque sí, hay personas que tienen como esa esencia para hacer cierto toque, ¿no? Tú ya sabes por el toque, por los pasos. Sí, por los pasos, Tú ya sabes el quiénes son, ¿no? perfume El o perfume, el aroma que Gucci eres 125, normal, una cosa una elegante, cosa de claro. Leonardo Pero sí, Herrera. yo siento que eso sí es muy cierto. Van a despedirse, o sea, Pero es ser bonito, ¿no? deben de despedirse. Claro que cuando no estés acostumbrado a vivir esas experiencias, pues sí. Yo recuerdo la casa donde ahorita vives, el día en que nos espantaron. ¿Te acuerdas que una niña llegó y nos tocó? Sí. Y una niña empezó a llorar de la nada a las 2, 3 de la mañana y dijimos, están eso no es muertos una de niña. miedo, Y no era un muertos de gato, miedo. no era un gato. No, de hecho se escucha. Yo le he comentado a él que sí, la primera vez que me tocó escucharlo, Ujú. que tiene uno yo tenía, créanme que a partir de ahí dije, ni más. No. Sí, se me quitó la maña. ¿Qué mañana? Mi manía era de que en el día yo atendía todo lo que tenía que atender, cuestiones de trabajo, yo empezaba a trabajar. Mi horario de trabajo en cuestiones de a lo que nos dedicamos era después de las 11 de la noche. Sí, entonces a mí me daban las 12, 1, 2 y media de la mañana trabajando, ¿no? Entonces, organizando los toppers y demás. Conozco a mucha gente que le gusta trabajar de madrugada. Sí. Y ahí fue donde me metieron el susto, creo que más que me ha tocado de oír, ¿no? Cuéntanos de todo. Pues eso, empieza mi labor de trabajar 11 y media de la noche, ya sabes, o pones una peli, o pones música, o estás ahí viendo el teléfono mientras trabajando. Eran cerca de las 2 de la mañana, más ni siquiera a las 3, ven esa historia que a las 3 de la mañana se abren las puertas de no sé dónde, tanta cosa y demás. Ni siquiera eran las 3 de la mañana, eran como las 2 de la mañana. ¿Sí? Estoy escuchando la música y demás, y de repente a lo lejos, primero fue como muy lejos el grito, o sea, fue como un grito con llorar, lamento, como le dicen, feo, pero una cosa fea, pero se oía muy lejos. Empiezan a ladrar los perros y hagan de cuenta que fue afuerita, así, afuerititita, ¿no? El grito, pero era como que lloraban, gritaban y sí, era una, pues se escuche agudo, tiempo, ¿no? Pero una cosa horrible, de verdad, les juro que la piel chinita, yo no lo pensé 2 veces, yo me quedé así y en algún momento sí me quedé así de ¿qué es? O sea, a ver, no, piensa qué es, identifica qué es, primero, no, y vuelve a chillar, o sea, vuelve a gritar, a chillar, no sé, horrible. Por aquí igual como cuando las flores, yo corrí, yo me acosté, yo cerré puerta y a partir de ahí se me quedó la maña de... Y a ellos, bueno, él y otra amiga que estábamos ahí conviviendo porque ya era tarde, estudiando, estábamos preparando una tesis importante, ellos lo escucharon, sí. Ya les tocó escucharlo y sí, llora, es como que... Sí, bueno, lo primero que aprendes desde muy chiquito es eso, ¿no? Yo creo que antes de aprender a multiplicar o a dividir, me acuerdo que lo primero que aprendí fue que cuando la llorona llora muy lejos es porque está cerca, cuando llora muy cerca es porque está lejos. Es lo que aprendes, como mexicano aprendes, es lo de primeros auxilios. Sí, es cierto. Bien, Fer, según este programa de Midnight Gospel, te dicen que si tú llegas a tener cierta conciencia, lo que sucede es que te vas con ese poquito de conciencia hasta un plano en donde esa conciencia puedes lograr regresar. Imaginemos que regresamos de una forma humana, regresas con esa poca conciencia y te llevarás un poco de esos recuerdos. Pero imagínate el grado de conciencia o el grado de, por así decirlo, el grado de aceptación de la realidad que debe tener una persona para que trascienda, claro. Y una vez que mueras regreses con ese grado de conciencia para recordar
que eres tú regresando. Eso es lo que plantea la serie. Es lo que plantea la serie. ¿Y tú qué piensas? Pues o sea, si omites eso, por ejemplo, de lo que tú has vivido, de lo que piensas, como que acá porque nos hacen dos preguntas, ¿no? Dicen, ¿qué piensan que existe posterior a la muerte y a dónde vamos? Yo creo, fíjate, yo soy fiel como persona de fe, como una persona de fe, yo te diría que la vida acaba ahí, ¿no? Y que esperamos como algo, como un tipo de, como una rendición de cuentas, ¿no? Como persona de fe. Pero ya desde un punto de vista así personal, yo lo que creo es que sí, cuando fallecemos, yo creo que sí una parte, sobre todo con el grado de aceptación que tú tengas con respecto a lo que te está pasando, ¿no? Es como decir, bueno, a ver, yo estoy consciente de que vamos a morir, ¿no? Que creo que todos debemos estar conscientes de eso, de que en algún momento vamos a morir. Cuando fallecemos, yo ya, con todo lo que he visto, leído, con lo que he asimilado, es que nos vamos, ¿no? Y en algún momento regresamos. Yo creo que la mente es como algo que se recicla. Perdón, no la mente, el alma. El alma es algo como que recicla. O sea, ya lo crees como reencarnación. Y que tiene este aprendizaje continuo, como lo que dicen, por ejemplo, los hinduistas, de que el hinduismo te dice que regresas y regresamos hasta que tenemos cierto conocimiento, ¿no? Que vamos viviendo de todo. No sé, en este caso yo creo que sí, que aprendes lo más que puedes en esta vida y regresas. El problema sería, como lo que plantea Midnight Gospel, ¿no? ¿Qué tan despierto estás para sentir o para poder trascender ese paso entre que mueres y regresas? A ver, entonces dices que la parte hindú dice que tú vas como que vas regresando para ir aprendiendo hasta que encuentres ese punto. Despertar y en ese momento ya te puedes ir a otro plano, descansar. Como otro plano, descansar. O más que descansar, trasciendes, ¿no? Como que te vuelves algo más en el universo, un itinerante del universo. Pero mientras no, estás como regresando en este ciclo. Y dependiendo del grado de conciencia, y bueno, en el caso del hinduismo, tú vas regresando, por ejemplo, en formas más básicas o en formas más estructuradas, ¿no? Por ejemplo, puede ser una proteína, puede ser un gusano, puede ser un insecto, puede ser un ave, puede ser un animal. Y por ello ellos practican mucho, o ellos practican lo que es el ser vegetarianos, ¿no? No comen animales porque saben que hay personas que regresaron en animales, porque en algún momento puede ser como animal. Pero, por ejemplo, en mi caso yo creo que sí, que más que bajar de conciencia, sí el alma se recicla. Porque hay muchos casos, ¿no? Últimamente ya, y yo creo que siempre, de personas que de repente tienen recuerdos de algo, ¿no? De ciudades, no sé, yo te podría hablar de personas que han estado en ciudades que nunca habían estado, sobre todo ciudades de Europa, y que te digan tal como era, ¿no? Y que se espantan, que digan, no manches, yo no pensé que fueras a hacer de esta forma. Y siendo que nunca habían estado ahí. ¿Tendrá algo que ver con esto, por ejemplo, de los déjà vu? Yo creo, bueno, es que... Podría relacionarse a lo mejor que dices, híjole... En mi otra vida lo viví. Ajá, a mí lo que sí me ha pasado mucho es que hay cosas que yo he soñado, en algún momento he soñado... Con situaciones. Y de repente las estoy viviendo. Y ya te sabes cómo va a acabar, claramente, ¿no? Claramente yo dije, a ver, Adriana, es que esto lo soñaste y pasan. Eso sí me ha pasado. Fíjate que desde muy chica también me ha pasado algo muy raro. No sé, igual a algunos de ustedes también, que dices, híjole, vas caminando y de repente te llega y dices, ay, seguro me voy a encontrar a esta persona pasando la calle. Ahí está la persona. Eso sí me ha pasado. Y en cuestión de la muerte, como tú dices, es bastante interesante. Yo lo veo como esta parte de reencarnar, ¿no? Dicen que todos reencarnamos y hay mucha gente que cree en esto de la reencarnación, ¿no? Y como dices, en el caso hindú, pues no comen animales porque pueden reencarnar o hay personas, que hacen ciertas cosas porque saben que ellas están seguras que van a regresar, entonces cuidan ciertos detalles. Los lamas buscan a personas que tienen ciertos recuerdos. Desde niños les hacen ciertas pruebas. No sé si has visto alguna vez cómo escogen a los lamas, cómo los niños se vuelven lamas. No. Ponen a niños y enfrente les ponen artículos que pertenecieron a cuando ellos, dependiendo del lama, ¿no? Entonces los niños escogen ciertas cosas. Por ejemplo, escogen un espejo, escogen un peine, escogen la ropa. Y muchas veces para que sea lama es porque escogen la ropa, las cosas que pertenecían a él en la vida pasada. Así es como escogen a un lama. Entonces imagínate, o sea, hay muchos casos. Bueno, aquí tiene que ver mucho con fe y como qué entendemos por vida y qué entendemos por alma, ¿no? Yo creo que la energía, pues como lo dice el principio de conservación de la energía, es que no se crea ni se destruye, simplemente se transforma.
Todos somos Todos energía, somos tenemos que ir a energía algún, y regresamos en algún algún lado. momento. Ya entra mucho aquí también la creencia religiosa, ¿no? Lo que a ti también Es que la van fe, ingeniendo y demás. exacto, la fe católica te dice que tú mueres y te esperas al perdón de tus pecados, ¿no? Y ya te dicen si te vas a o arriba, vas hacia abajo. allá o vas acá Pero, y demás, pero ¿no? muchas religiones Claro. te plantean otros. Sí. Por ejemplo, en el caso del zoroastrismo, el zoroastrismo también te dice que es un eterno retorno, que esto lo vamos a volver a vivir, lo vamos a Pero volver a date vivir. cuenta cómo estas tres situaciones que tú comentas, Ujú. ¿no? De los lamas, del hinduismo y lo que acabas de mencionar, recaen en lo mismo. Sí, o sea, sí, que sí, vas, un vienes, eterno vas, vienes, regresar. ¿no? En mi caso eso sí, yo siempre he pensado que el día que tú mueres, a los primeros que vas a ver es a tu familia. Yo siempre tengo esa idea, Ujú. que a los primeros que vas a ver es a la gente que se adelantó y que es cercana a ti, Ujú. que ellos te van a estar esperando. De ahí, yo siento que te vas a otro lugar, o sea, vas a estar, simplemente te vas a otro lugar, ¿no? Punto. Pero entonces, ¿por A qué otro te- lugar, y ahí vas a estar en espera, Ujú. en espera de volver a... Pero entonces, Porque familiares debe no haber algo regresaron. más, ¿no? Es que no van a regresar en ti. Ah, sí, ya regresó mi acá, regresó allá. O sea, probablemente ellos ¿No regresaron? tal vez no regresaron. ¿Por qué? No sé. ¿No sería como una idea Es muy muy egoísta raro. tuya? Es muy raro. Pues no sería muy egoísta tuyo decir, es que mi mamá no regresó. Bueno, perdón, tu mamá todavía sí, todavía vive. Mi papá no regresó. Ajá, o sea, yo pienso que o sea, que te vas a encontrar con tus familiares ahí y que todos en ese lugar donde estamos en espera de regresar otra vez. O sea, estás como en espera. Pero pues ya Que regresaron, no es así como de que, sí, pues ya llegó, tin, Pero ¿cuánto- ya de ajá. aquí te pasas al perro, tin, de aquí Sí, te no, pasas. como Dion, que ¿no? estás De como que en está un esperando el lugar, viaje a tú Zacatecas, vas ¿no? a ver a alguien ahí Ajá. que sigue en espera y que tú vas a estar en espera de regresar ¿Pero cuánto tiempo nuevamente. estarás en espera? De hecho, Pues eso ya le- cuando veamos a esto allá, le llamaban veamos cómo el es. purgatorio, ¿no? No, En la religión católica no era como el no, purgatorio. en la religión católica el purgatorio es donde Pues esperas. no, si tú tienes penas, no, pecados. Purgas. No, si tú tienes pecados muy, 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 muy grandes, te vas directo y sin escala, ¿no? Al infierno. Pero si tienes, vamos, pecados que no son tan, digamos, tan graves, pero que sí afectaron, es lo que yo entiendo, ¿sí? Te quedas ahí a purgar Pero en tu los, pena. en los 90s, y de ahí ya pero en los 90s Juan Pablo II eliminó vas a el salir, purgatorio. ¿no? En los 90s Juan Pablo II eliminó el purgatorio. Dijo que el purgatorio no existía. Pero ya lo volvieron a regresar. Ya lo volvieron a regresar, yo no ya sabía. lo volvieron a regresar. Regresaron la Entonces, banca. mire, Bueno, realmente, entonces- al final creo que esa parte también, la religión es una cosa. Por eso no hablamos de religión, hablamos de No, fantasmas de y de fantasmas. percepciones. Y Por exactamente. ejemplo, en este caso los fantasmas serían como personas que no trascendieron o como que no saben que ya murieron, ¿no? Exactamente, y Entonces como hay que que tú tienes decirles que que estar murieron. muy seguro que ya moriste para que te den como el ticket, no te den tu el boleto. tiquetén. Ahora sí, espera tu tiempo y vas a volver a, como dices, vas a volver a regresar. Y muchas religiones, muchas creencias, manejan como lo así. que tú mencionaste, creen esta parte de la reencarnación, ¿no? Ujú. Inclusive hay gente que va con las personas que hipnotizan y demás, y les hacen Te regresiones. tengo otra. Según ¿no? esto, en algún momento nuestras siguientes vidas nos vamos a volver a encontrar. No de esta forma, pero nos vamos Sí, a volver a encontrar. Eso claro. es padre también, volver a encontrar a todos tus amigos. Sí, Obvio, no la búscame, forma como para estamos. que En otra volvamos a quizás hacer podcast. Los dos tal vez seamos hombres, o los dos seamos mujeres, o los dos seamos LGBTQ. Quién sabe que seamos, ¿no? Pero, Pero es padre. eso está interesante, Muy ¿no? interesante. Y esta parte de las energías que al final pues les llaman fantasmas, Ujú. apariciones, entes. Yo creo que de repente por la forma en que se aparecen o las circunstancias les asignan estos adjetivos, pero al final pues sí somos energía, inclusive cuando conoces a una persona, Sí, sí, ¿no? sí. Hay alguien con quien llegas y de plano dices, Ay. no gracias, no gracias. Sí, claro. ¿Por qué? Porque sientes que es una persona Y hay pesada. gente con la que debiste haber dicho, ay, pero no, Pero ahí vas, pero pero ahí vas. Sí, Vas. pero ahí vas, yo Pues como- sí, así es esto de los Sí, fantasmas. así son los fantasmas. Cuéntenos experiencias, Ajá. compartan nuestros aquí, Es bonito, o sea, pláticas. bueno, forma parte de nuestro idiosincrasia como mexicano, el que incluso hasta la muerte la ninguneamos, ¿no? Sobre todo el Día de Muertos, nos reímos de
la muerte, Sí, jugamos con ella. hay muchos estandoperos se avientan sus buenos respecto a la muerte y al Día de Muertos y que regresan y sí, nomás regresan para tragar y todo, entonces son mexicanos y vamos, es parte de nuestra cultura, Es parte ¿no? de nuestra cultura, ¿no? Pero sí a veces cuando sí te tocan experiencias fuertes que no son muy, tú sientes que no son muy agradables. A mí me pasó algo sí. bien, bien curioso con mi abuelita. Ella había fallecido y entonces se hace cuenta que en donde vivía ahí en San Pedro, y Luis Tlahuacan, un saludo para los que me estén viendo de allá, muy bonito lugar. La televisión estaba en un corredor, ¿no? Y después había un patio grande, porque ahorita ya está como seccionado, pero antes era muy grande el patio. Y siempre me ha pasado con la luna, por eso no me gustan las noches De luna, con luna, no me gusta cero ver las romance estrellas, aquí nada de eso, con nada el- romántico. Estaba viendo la tele, mis papás ya se venían a dormir, en el corredor, al final del corredor, y yo me quedé viendo la tele, yo creo que Porcel o algo educativo a las 2, 3 de la mañana. Debe ¿no? ser, Para los debe que ser. son de mi edad saben que era Porcel. Me despierto, apago la tele Miau. y me levanto ya del sillón para ir a ver, para irme a dormir, y a lo lejos veo a mi abuelita, un ente disfrazado de mi abuelita, según colgando ropa, ¿no? En un tendedero. Entonces yo me quedo así viéndola con la luz de la luna, iluminando, y bien que la veía, ¿no? Y yo decía, abuelita, y le empecé a hablar así de abuelita, y de repente no volteaba, ¿no? Y fue cuando dije, no, esto no es mi abuelita, y me regresé corriendo. En esa casa yo no podía dormir si no teníamos un radio. Como para distraer la mente. Pues sí, porque o escuchaba cadenas, o escuchaba lamentos, o Wow. escuchaba un montón de cosas así bien extrañas y era como, no, Fíjate necesito. que en esos lugares, bueno, en los pueblos pequeños, igual, mi mamá es de un pueblo que se llama Alzayanca, que pertenece a Huamantla, Ujú. ¿sí? Y igual, o sea, nos cuentan muchísimas historias ahí de brujas, el famoso los charros, o sea, Ujú. que pasan en Ah, sí, caballos sí. y se escuchan bien cómo van galopando los caballos y al final sales y no hay nada. Había un árbol enfrente de Sí, la muchas casa. historias de Había ese un tipo. árbol así en un parquecito. Y mi mamá con el tiempo nos contó de que ahí enfrente era donde, cuando en la época de la revolución, ¿no? Le contaba a su abuelita, iban y ahí amontonaban a los cuerpos. Y así en la calle, entonces, Sí. pues venían las personas de otros lugares a reconocer a los cuerpos. Entonces imagínate cuántas ¿Cuánta energía energías, no hay? cuántos... Sí, pues este pueblo igual está cerca, Huamantla, que está a cuánto tiempo de En Tlaxcala. Veracruz, ¿no? El paso para Es Veracruz. ese paso y bueno, ahí el tren también No, y demás. cuántas cosas no. Entonces hay cantidad de energías ahí de cuánta gente que fue muriendo, que fueron a aventar ahí y también tesoros porque han encontrado Lana. lana, tesoro y demás porque pues mucho lo dejaron ahí Pudieron enterrado según subir, que ¿no? porque iban a regresar, pero pues ya, Pues ya no no les regresaron. dejaron regresar. Pero bueno, esas historias también deberíamos de platicar de las historias de los pueblos pequeños, ¿no? De esos Estaría bonito un día de- ir a un lugar de esos pequeños, quedarnos una noche y a ver qué onda, a ver qué hay, si hay algo. Ay, sí, y desde ahí Ahorita que estamos de platicamos. vacaciones, podríamos hacerlo. Si no regresamos o regresamos ya, Bueno, ya traumados quinto, totalmente. o si ya no ven que ya no hay Ya no hay podcast pues, 6, fue, es que pues ya. Pues algo pasó, fuimos trascendimos. Trascendimos a algún lado Pero por a ahí. mí sí me da mucha fascinación por ir a cerros. Yo fui apenas al cerro más famoso de aquí de Huauchinango, que es el Zempoala. Y desde arriba sí tú ves Y cuevas. cuentan historias, Hay cuentan cuevas. muchas historias de ese Hay una lugar. piedra del otro lado, viendo a la cara hacia Zacatlán. Hay una piedra que parece como de sacrificios. Es como muy bonito y a la vez es tétrico. Sí, O sea, debe es bonito ser. porque de verdad sí, los paisajes, ves la naturaleza en su esplendor y está padre, pero también te imaginas lo que ocurrió en esos lugares y te pones como a pensar No, y lo que debe de ocurrir hoy en día, sabemos que bueno, vamos, lo que es que el conectar con gente muerta, que la brujería, que la de esto, lo demás, hay muchísimos lugares muy enigmáticos. Al final es un flujo continuo de energía, ¿no? Sí, Que siempre. todo recuerden que la energía está dividida entre buena y mala, entonces, Todos tenemos energía buena y mala, pero saber lidiar con ella, ¿no? No porque, sí. sobre todo, aceptar, ¿no? Muchas cosas, hay que aceptar muchas Sí, cosas. porque hay gente que no cree, hay gente que no Y también cree, están en su... está en su derecho y hay gente que no cree mucho, son muy escépticos de este tipo de cosas, pero créanme que yo también era como que, sí, ajá, pero hasta Pero de que lo repente- vives, Sí, ay, sí, ya sabes De que hecho, hay experiencias que nos han pasado que sí, muy, muy locochonas. cañonas, sí. Pero bueno, Sí, cuéntenos, compártanos y síganos Miggy's Time en Instagram, en YouTube también como Miggy's Miggy's Time, en Facebook como Adimonti, ahí vamos, bueno, ahí se van subiendo y ahí pueden ir
comentando a lo mejor ya de lo que platicamos anteriormente, ahí Ajá. leemos sus comentarios, sí, ayúdennos a A crecer y cuéntenos también de qué más quieren platicar, eso les dijimos desde la primera vez, Sí, cuéntenos claro. de qué quieren platicar y aquí les escuchamos, les contamos nuestras penas, les ayudamos a solucionar las suyas y si no, pues al menos nos divertimos Además un un rato. consejo, ¿no? Exactamente, hacemos un aquí consejo de consejos. Consejo de consejos. Consejo de consejos. Sale, pues muchas gracias y cuéntenos, compártanos, Y recuerden- conéctense y recuerden. Frijolitos refritos para Siempre. toda la semana. Nos vemos, Siempre. que tengan bonita tarde. Adiós, Felices cuídense, vacaciones. buenas vacaciones y los Sí. que estén trabajando, pues Pues ni modo. ni modo, a Sí, darle. caray. Bye, Bye, nos bye, vemos bye, el bye, bye, sábado. bye.